Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo acerca del tema de la teología bíblica de la fe. En esta ocasión vamos a extraer una joya preciosa allí que relumbra, que brilla ahí en el libro del profeta Habacuc, ahí en el capítulo 2. Ahí del versículo del 2 al 5 sale esta hermosa joya que dice, precisamente ahí vamos a ponerle, así vamos a titular nuestra lección: el justo por la fe vivirá. Muy bien. La actitud correcta de la persona que dice tener fe es de un total sometimiento a los designios, a la voluntad divina. Se trata de abandonar el orgullo y mostrar una confianza plena en el Señor y sus designios. O sea, los designios del Señor no solamente son las promesas que Él tiene para nosotros, para bendecirnos, sino todo su plan, el plan donde va a completar la justicia que es incompleta en este mundo. ¿Sí? Esos designios incluyen todo el plan de Dios, desde el plan redentor hasta el plan donde se va a castigar al malo. Entonces todo eso uno lo asume, lo entiende, lo vive, lo acepta y se somete a ello. Eso es lo que precisamente muestra aquel que dice tener fe, dice la palabra. Entonces, que el justo por su fe vivirá. O sea, al final vivirá. Hay dos tipos de personas que Dios reconoce y eso lo hemos venido recalcando durante todas estas lecciones. Uno es el incrédulo, aquel, dice la palabra de Dios, cuya alma no es recta. Él se enorgullece, no es recta, ese es incrédulo, se enorgullece porque confía en sus propias sabiduría, confía en sus propias formas. Dice, pero esta falsa confianza en sí mismo será el principio o la base de su ruina y su muerte. Ahí en el versículo 4 y 5 del capítulo 2 de Habacuc. Pero por otro lado está la persona, el que cree, aquel que ponía o que pone su fe en la palabra profética, aquel que depende de la justicia de Dios para normar sus actos. A mí y a usted como creyentes, como personas que decimos, profesamos tener fe, nos rige, nos norma los designios de Dios, la profecía, la palabra de Dios, lo que Dios planea. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer el designio, la voluntad de Dios que está ya implícita en su palabra, en la Biblia, escrita por varios hombres, todos con una hilación perfecta. Eso es lo que nos rige al final, eso es lo que nosotros vivimos, actuamos para mostrar, y así mostramos nuestra fe. Muy bien, en este momento, si usted lee el libro en su tiempo, el libro del profeta Habacuc, va a ver que él muestra cierta perplejidad y le reclama a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, va a estar pasando esto? ¿Hasta cuándo no vas a estar escuchando mis oraciones? O sea, no entiendo lo que está pasando, porque a veces nosotros estamos esperando que Dios actúe de tal o cual forma de acuerdo a nuestra forma de pensar. Pero recuerde que Dios es soberano y Dios es mucho más sabio que nosotros. Dios ya tiene un plan trazado y Dios está comprometido con su palabra, no con nosotros. Dios no está comprometido ni con usted ni conmigo. Dios está comprometido con lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, sí, Él ha prometido cosas para usted y para mí. Él nos ha prometido bendecirnos, tener misericordia, pero también hay otra área en los designios de Dios donde se va a ver su justicia, donde se va a ver el pago a la maldad. Entonces nosotros tenemos que estar mentalmente también incluidos en esa palabra, en esos designios del Señor que en su momento se llevarán a cabo. Y lo que no entendía aquí Habacuc es precisamente que venía una nación pagana a castigar al pueblo de Dios. Entonces, en ese tiempo, los profetas de ese tiempo, que no estaban basándose en la profecía de Dios, en la profecía
directa del Espíritu Santo, que se basaban en su propia sabiduría, en su propia religiosidad. Esos profetas estaban eh, eh, predicando que Dios, o sea, el enemigo no podría venir a castigar o venir a maltratar o venir a hacerle daño al pueblo de Dios, porque Dios iba a proteger al pueblo. Pero ellos no estaban oyendo y no estaban siguiendo los preceptos ni los designios divinos, porque Dios iba a castigar al pueblo por su desobediencia, por su pecado, iba a castigarlos. En este caso, el látigo que Dios iba a usar era precisamente la nación pagana babilónica. Ellos iban a venir. Entonces, ellos predicaban otra cosa. A veces nosotros tratamos de apaciguar nuestra conciencia y pensar, hacernos pensar o hacerle pensar a los demás que Dios es tan bueno que al final va a hacer a un lado o va a ignorar la maldad y nos va a cumplir solamente las promesas. Mi hermano, el pecado siempre tiene un precio. La maldad siempre tiene un precio. Delante de Dios, la maldad no es pasada por alto. Dios dice que no va a tener por inocente el culpable. Entonces, en este caso, el pueblo de Dios iba a ser castigado por Dios y bajo la mano del látigo del pueblo babilonio, una nación pagana. Claro que después de que todo esto pasara, años más tarde, en su tiempo, Dios iba a castigar a Babilonia por haber levantado la mano contra el pueblo de Dios. Pero en ese momento, Babilonia iba a tener que iba a obedecer a Dios, creyendo ellos obviamente que ellos eran poderosos y que por su poder y por creer en sus dioses ellos eran poderosos. Obviamente nosotros como creyentes sabemos que esto no es así. Todo está controlado, orquestado, dirigido por Dios y nosotros nos sometemos a Él, así como Job le declara a su mujer cuando ella le dice, ya viéndolo en una situación muy precaria, sin nada, todo lo había perdido, incluso estaba enfermo, ella se le acerca y le dice, ya Job, maldice tu Dios y muérete. Entonces Job responde y dice, ¿cómo? Has hablado como una cualquiera, no has hablado como una persona que se somete a la voluntad de Dios, no has hablado como una persona que se humilla ante Dios, porque Job le respondió, esto, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo. O sea, esa es la actitud. O sea, Dios tiene todo bajo control. El pueblo de Dios, aunque venga lo malo, aunque venga la calamidad, el pueblo de Dios va a estar seguro. Y la fe del pueblo de Dios lo va a hacer pasar, vivir sobre cualquier circunstancia, cualquier adversidad, por dura, por cruel que sea, aunque sea un castigo a su propia maldad, si se apega a su fe, si se apega a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, se arrepiente, Dios al final cumple su justicia, pero deja ver su misericordia y acepta, ¿verdad?, la fe, la humillación de su pueblo. Entonces, la actitud correcta ante la voluntad divina es eso, llevar nuestras vidas, nuestras conciencias, nuestros espíritus a un total sometimiento a la voluntad, a la profecía y a los designios divinos. Hay gente que así vive, no importa la situación en la que estén viviendo, hay gente que predica la palabra de Dios, que se someten a la voluntad divina, que aceptan los signos divinos. Incluso hay gente ahorita que está sirviendo a Dios y están enfermos, tienen enfermedades incurables, están pasando por dificultades económicas, están pasando por dificultades emocionales terribles, pero aún así mantienen su fe en Dios, se humillan ante la voluntad de Dios, aceptan la palabra de Dios y aceptan los designios de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia al final. Al final el justo va a sobrevivir, va a vivir por su fe, va a sobrepasar cualquier cosa por terrible que sea. Dios tiene su mano en toda la historia del hombre, la historia del universo está siendo orquestada
por el Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros creemos y en eso nos basamos. Nosotros somos creyentes en Dios. Entonces, nosotros, nuestra fe al final nos va a salvar. Eso es lo que dice Habacuc. Va a venir Babilonia, van a destruir, va a haber estragos, va a haber calamidad terrible. Pero el que se humille, el que se apegue a los designios de Dios y se humille ante la palabra de Dios, ese que le sigue creyendo a Dios y sigue confiando, ese remanente, ese es el que va a vivir al final. Ese es el que va a sobresalir, a sobrepasar todo esto. Entonces Dios nos dice a nosotros, el Señor nos enseña a nosotros esto. Entonces la fe es la que nos va a hacer pasar por toda situación. O sea, nosotros no somos quien para cuestionar a Dios, para preguntarle a Dios el por qué. O sea, Dios no nos va a responder, no nos va a decir el por qué y por qué no hace las cosas. Es simplemente soberano, todopoderoso, eternamente sabio, que Él va a hacer cumplir su palabra y su voluntad a pesar de todo. Entonces los creyentes estamos tan seguros y anclados, nuestra fe está tan anclada en Dios que no nos vamos a mover así sea lo que sea. Así el mundo nos cuestione y nos diga por qué si Dios es bueno pasan estas cosas, por qué si Dios es bueno, por qué Dios no quita esto, por qué Dios no quita aquello, porque Él es soberano, porque Él es Dios. El hombre no es nada, no es nadie delante de Él para cuestionarlo. Al final de cuentas, por más soberbia que sea la humanidad, tendrá que reconocer que le falló a Dios. Porque Dios, al final, dice su palabra, ante el Señor Jesucristo, toda rodilla se doblará. Los que están abajo de la tierra, los que están en la tierra y los que están en el cielo. Todos van a reconocer algún día la soberanía, la grandeza y el gobierno de el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, desde ahorita nosotros nos sometemos voluntariamente, con todo el deseo, con toda la pasión, a la voluntad, a la profecía y a los designios divinos, a los designios de nuestro Dios. Él es el que mueve inexorablemente la historia que va a terminar al final en el gran día del Señor. No se preocupe porque las cosas se tardan a veces. El tiempo es el que nos desespera de que las cosas no suceden, de que las cosas se están tardando. Dice el profeta, al Señor le habla al profeta y le dice, tú no te preocupes por eso, porque sí va a tardar quizá la situación en verse diferente, pero de que se cumple, porque eso es un designio de Dios. Todos los designios de Dios se cumplen a pie juntillas, quiera o no, crea o no, sea creyente o sea incrédulo, sea antiteísta o sea ateo, no importa. A usted también le incluye, a usted también, de alguna forma, usted también está incluido en los designios de Dios, para bien o para mal, siento decirlo así, pero así es. Él no tarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, pero su promesa se cumplirá. El justo actuará en conformidad con la voluntad de Dios cuando reciba la palabra. Por eso dice el profeta aquí, el justo por su fe vivirá. Eso es lo que brilla aquí en el capítulo 2 del libro de Habacuc. Lo leo, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Al final eso no es lo que importa, ni la riqueza, ni el crecimiento, ni el engreimiento. Lo que importa es la
someterse total, humilde, totalmente a los designios de Dios. El Señor va a eliminar toda injusticia. Entonces nosotros, de nuestra vida, nos toca eliminar toda soberbia y creer en la santidad divina. En lugar de mostrar soberbia, debemos mostrar mansedumbre y mantenernos fieles al Señor, pase lo que pase. Nosotros tomamos en serio las advertencias del cielo y nos arrepentimos de todo pecado. Eso es lo que hace el creyente. Corre a buscar refugio donde está el Señor, a esperar en el Señor. Nuestro refugio está en esa confianza, en esa esperanza que tenemos en el Señor. Dependemos plenamente de Dios hasta que el mal pase y la misericordia de Dios se extienda para bien. Eso pasó al final con el pueblo de Israel. Llegó el mal, la calamidad, la destrucción, y el pueblo tuvo que ser sometido a la injusticia bajo el dominio de Babilonia hasta que al final del tiempo que Dios había señalado, eso se quitó, pero quedó solamente el remanente que estaba firme en el Señor. Ellos regresaron a su tierra. Muy bien, mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy. Recuerden qué tan importante es la lectura. Usted lea para entender la palabra, no lea solo un versículo, lea toda la historia. Eso se llama contextualizar. Lea todo el libro. Le invito a que lea no nomás esta frase del libro de Habacuc, léalo todo. También le voy a dejar la tarea para que sigamos con la lectura. Es muy importante leer, recuerde, porque si no lee, usted está condenado a creer solo lo que le digan. Muy bien, el lunes usted leerá el Salmo 119, de ahí del versículo 153 hasta el versículo 176. También leerá Filipenses capítulo 2. El martes usted leerá el Salmo 120, el Salmo 121 y el Salmo 122. También leerá Filipenses capítulo 3. El miércoles usted leerá el Salmo 123, Salmo 124 y Salmo 125. También leerá Filipenses capítulo 4. El jueves usted leerá Salmo 126, Salmo 127 y Salmo 128. También leerá Colosenses capítulo 1. El viernes usted leerá el Salmo 119, Salmo 130 y Salmo 131. Y también Colosenses capítulo 2. El sábado usted leerá Salmo 132, Salmo 133 y Salmo 134. Y Colosenses capítulo 3. El domingo usted leerá Salmo 135, Salmo 136 y también Colosenses capítulo 4. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.